Buenas noches, hermanos. ¿Están contentos? Amén. ¿Por qué? Ya se acabó el estrés, ya se acabó la cantidad de tareas y tantas cosas que hay que hacer. Ahora vamos a esperar las calificaciones. ¿Cómo salieron? ¿Salieron bien? Y pues gracias sean dadas a Dios, porque podemos decir como el profeta Samuel: Ebenezer. ¿Qué? Otra vez, Ebenezer. Hasta acá nos ayudó Jehová. Y creo que lo que hemos logrado y lo que hemos hecho hasta este punto ha sido gracias a la misericordia, a la bondad y a la fidelidad de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Quizá algunos no esperaban llegar como llegaron, y gracias a Dios. A lo mejor algunos ya pudieron pagar sus deudas, gracias a Dios. Amén. A lo mejor otros todavía no. Bueno, esperen que Dios los sorprenda. Dios nos sorprende de diversas maneras. Y créanme que este año particularmente yo he sido sorprendido por Dios de diversas maneras, de los lugares donde yo no esperaba. Dios nos ha sorprendido a mí y a mi familia de maneras maravillosas. Y aunque no por eso alabo a Dios por sus bendiciones, solamente alabo a Dios porque no deja de sorprendernos, tanto en las cosas buenas como en las malas. Dios se encarga de darnos lecciones valiosas para la vida y volver a encender a veces esa llama ahí que se quiere apagar, de la pasión por el Dios al que servimos y el Dios en el que estamos caminando y por el que hemos dejado algunas cuestiones por agradar al Señor. Y qué mejor vida que esta, la que hemos decidido obedecer, que servir al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pueden darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios y decirle: gracias, Señor, gracias, Padre. Amén, gracias. ¿Dónde están los de cuarto? A ver. Están felices porque ya se van, ¿verdad? Al mes van a querer regresar, van a decir: quiero ir a una capilla por lo menos. No, está bien, está bien. Dicen que esto es como el matrimonio. Los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. No es cierto, es bonito. A ver, los que están casados, ¿ven? Es bonito, ¿verdad? Sí, díganlo, ahí está la esposa, digan amén, amén, amén. Amén, amén. Javi no dijo amén, pero amén, Javi. Quiero que vayamos por favor al primer libro de Timoteo, capítulo 4. Pasaje bastante conocido. Libro dije, ¿verdad? Perdón. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Repito, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Perfecto. Le pedí a Daniel que nos diseñara aquí un banner con un payaso triste. La idea era poner el famoso cuadro titulado El payaso triste. Así se llama un cuadro. Pero está muy macabro, ¿verdad, Daniel? Está muy feo. Así que Daniel ahí con sus habilidades nos dejó este cuadro bastante similar, una fotografía que de alguna forma refleja lo que quiero, ¿no? Incluso esta imagen causó curiosidad, ¿no? Algunos me escribieron que, a ver, oye, ¿de qué se trata? No, tranquilo, no es nada afuera, es el payaso que está ahí, que se ve bonito. Pero de ahí que quiero agarrarme para leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, y le he puesto por tema a esta reflexión, que más es una reflexión, el falso yo. ¿Okay? Tal y como aparece ahí, el falso yo. Y no voy a leer todo el pasaje, solamente voy a leer una frase. Y quiero que la repitan conmigo, por favor. La palabra del Señor dice así: ten cuidado de ti mismo. Nuevamente, ten cuidado de ti mismo. Ahora vamos a aplicarlo. Tendré cuidado de mí mismo. Vamos a decir eso. Tendré cuidado de mí mismo. Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Y gracias por permitirnos llegar a esta última capilla regular, Señor, de este semestre. Gracias por todas las experiencias que nos has dado.
Gracias, Señor, por todas aquellas bendiciones. Te pido, Señor, por los hermanos de cuarto que ya se van, y que estos momentos en la capilla, las lágrimas que derramaron aquí, Señor, se conviertan, Dios mío, en un momento, en un espacio, Señor, en una experiencia más bien, que los impulse. Y lágrimas que derramaron, Señor, en oración, puedan ser contestadas en estos días, Señor, o quizá ya fueron contestadas. Gracias, Señor, por los que nos quedamos aquí, por los de primero, segundo y tercer año, en este año, Señor, las experiencias, por tantos momentos bonitos, Señor, en este lugar, Señor, que es especial, lugar de encuentro. Muchas gracias, Señor. Háblanos, por favor, en esta noche. Te lo pido, Dios. Habla mi vida como ya lo hiciste. Habla una vez más. Y permite, Señor, que tu palabra encuentre un lugar en cada corazón de los que están presentes en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Una imagen como esta es contradictoria, ¿no? Y no es tan bonita. Cuando la vio Dayana me dijo, ay, me da miedo el payaso, me dijo. Y no le da miedo el payaso en realidad. Le da miedo ese payaso, particularmente este payaso que está triste. Porque es una imagen que es contradictoria en sí misma. Y bueno, está cargada de interrogantes. Cuando uno la ve, no tiene que hacerse las preguntas normales sobre la imagen. Y algunas quizás serían, ¿por qué está triste el payaso? Es un payaso. Se supone que no debe estar así, ¿no? Se supone que un payaso debe irradiar alegría, debe contagiar esa sonrisa que caracteriza a los payasos, que inclusive se la hacen más grandes, ¿no? Pero cuando uno ve una imagen como esta, entonces las preguntas son normales, son obvias. ¿Por qué un payaso está triste? ¿Y por qué un payaso que es especialista en hacer reír a las personas no puede reír él mismo? Y bueno, incluso un compañero me preguntó si iba a hablar del famoso Garrick. Pero no estaba pensando en Garrick. ¿Se acuerdan del poema Reír llorando de Garrick? ¿Sí lo han escuchado? ¿Quién han escuchado a Garrick? ¿Nadie? Híjole, bueno, no lo iba a tomar en realidad. No estaba pensando en Garrick cuando hablé del payaso, más bien en el cuadro. Pero es un poema de un poeta español y el poema se llama Reír llorando. Y está inspirado en Garrick, precisamente, un payaso, un dramaturgo inglés de hace 2 siglos. Y se trata de que Garrick, o bueno, más bien era un payaso muy famoso que tenía una gracia, y donde quiera que él se presentaba hacía reír a las multitudes, una gracia incomparable. Pero una vez llegó al consultorio de un doctor, una persona triste, dice el poeta, triste, que contagiaba tristeza, que solamente al entrar todo el lugar se volvía lúgubre y tenebroso por la tristeza de aquel personaje. Y el doctor le pregunta, ¿qué tiene? Y él le dijo, estoy triste, la muerte. Hay una frase del poema bonita, ¿no? Los vivos son mis enemigos y los muertos son mis amigos. Y los vivos, son mis verdugos. Así que continúa el poema y el doctor, le dice, pues viaje para que se distraiga. Y dijo él, conozco casi todo el mundo. ¿Necesita leer? Dijo, he leído mucho. ¿Necesitas ser amado? Dijo, soy amado. Y dijo el doctor, ya sé, tengo la receta infalible. Vaya y vea a Garrick. No hay otro como él le sacará la sonrisa, él le hará reír. Le aseguro que cuando esté en uno de sus shows, usted cambiará de aspecto y la felicidad volverá a usted. Y él dijo, bueno, yo soy Garrick. ¿Ya? Y entonces sigue el poema. Y es que el poema de eso se trata, ¿no? De la gente que camina con una sonrisa falsa y que llora por dentro. Pero pensando en eso, ya que lo pedían, yo decía, bueno, podemos encajarlo en lo que quiero hablar el día de hoy sobre el falso yo. Como un payaso que debe hacer reír no puede hacerse reír a sí mismo. Como un payaso que actúa en el escenario, cuando se baja de ahí no puede lidiar con su propia vida. Y entonces me pregunté si habrá ministros igual, si habrá pastores igual, que viven de escenarios, que proyectan una imagen bonita, pero que cuando bajan es imposible conciliarlas con su propia vida. Y en realidad, para introducir la charla, traía más bien la historia de Julio César. Julio César se divorció de Pompeya Sila, su esposa.
Dice la historia que él le pidió el divorcio, inmediatamente se divorció de Pompeya Sila. La razón pues era válida. Pompeya Sila asistió a una saturnalia, que eran orgías sexuales que practicaba la élite de mujeres ricas en la antigua Roma. Así que la esposa del emperador asistió a una de esas fiestas. Cuando Julio César se enteró, se divorció inmediatamente de ella. Las matronas, que eran personajes importantes y de mucha influencia en el imperio, criticaron a Julio César. Le dijeron: oye, estás mal, te exigimos que regreses con Pompeya, porque ella sí estuvo presente, es cierto, sí asistió, le dijeron ella, pero no participó. Así que estás en un error, necesitas reconciliarte y regresar otra vez con Pompeya. Y de ahí se dio la famosa frase que fue la respuesta de Julio César a este grupo de mujeres que le exigían que regresara con Pompeya. Él dijo: la esposa del César no solo debe ser honrada, también debe parecerlo. Y bueno, de ahí viene el origen del famoso dicho: no solo hay que serlo, también parecerlo. Sin embargo, estimados hermanos, bajo nuestro posmodernismo, en realidad hoy ya no se trata de ser, hoy se trata de parecer. Y lamentablemente los ministros hemos sucumbido ante la moda de la falsa identidad. Es la era de la falsedad, la era de las apariencias, la era de las imágenes que carecen de realidad. Es la era de ya no hay que ser, más bien solo hay que parecer. Ya no hay que ser payaso, ya no hay que ser feliz, solamente hay que parecerlo cuando estés en el escenario, aunque por debajo te estés muriendo de depresión. Ya no hay que ser ministro integral, hay que parecerlo, hay que aparentarlo, ya no hay que serlo. Ese es el mensaje de la posmodernidad. Ya no hay que ser, solamente parecer. Y entonces las preguntas siguen ahí. ¿Pueden acaso los que predican la palabra de Dios vivir sin que Dios les hable? ¿Pueden acaso aquellos que enseñan sobre Dios no ser instruidos por el mismo Dios? Así que, en pocas palabras, el falso yo, amados hermanos, es la disonancia entre lo que soy aquí y lo que soy cuando estoy debajo de este lugar, cuando estoy solo en mi cuarto, cuando estoy solo con mis amigos, cuando nadie me ve, cuando estoy solo con mis pensamientos. Ese es el falso yo. Y pensaba en esto y cómo correr aquí por la Biblia para poder explicar y encontrarnos una palabra que nos ayude a entender y sacarnos del falso yo cuando caemos ahí. Y es que, y analizando, no tuve que recorrer mucho. Llegué al capítulo 3 de Génesis y ahí me quedé. Y recordé una lectura, de hecho, que hicimos esta semana. Y ahí hice algunos arreglos. Y pensaba, hermanos, que la hermenéutica literalista nos ha robado la obligación que todos tenemos de evaluarnos en Adán. Bajo el pecado original agustiniano, hemos perdido la riqueza teológica que encierra los Adán, como quizás sea la traducción más correcta, los Adán que están en el huerto. Y es que a veces solo cuando pensamos en Adán, pensamos en pecado original. Agustín tiene influencia bastante. Y entonces limitamos a Adán a verlo desde su pecado original y todo lo que cubre y el pecado que inundó el mundo. Pero hay más, hay mucha riqueza teológica que los autores querían mostrarnos. Y podemos entonces ver y encontrarnos en Adán con el drama del falso yo, el drama del hombre que esconde su desnudez detrás de los arbustos. Y cuando vamos y vemos a Adán, podemos entonces también descubrirnos a nosotros fabricando un falso yo. Así como Adán fabrica un arbusto, lo encuentra y se esconde, así fabricamos un falso yo. ¿Y qué es el falso yo? Es esa imagen que sea la más admirable, la más tierna, la más agradable y la superficialmente alegre. Nos escondemos a veces tras bellos rostros
y nos acomodamos a beneficio de nuestro público. Y lamentablemente, hermanos, con el paso del tiempo llegamos incluso a olvidar de que nos estamos escondiendo. ¿Por qué nos escondemos? Quizá por el rechazo, el miedo al rechazo, quizá por el miedo al abandono, quizá por nuestro desnudo y frágil yo, y nos escondemos de Dios, lo escondemos de los demás, incluso de nosotros mismos. Y mientras pensaba en esto y visitaba los grupos que hicimos de apoyo, eran grupos para desnudarnos y para poder mostrarnos tal y como somos. Pero a veces descubría que seguimos escondiendo lo que somos, que seguíamos tapándonos detrás de los arbustos, que seguíamos ocultando nuestros problemas, que seguíamos ocultando nuestras crisis, que seguíamos ocultando nuestra lucha. Y más bien hablábamos de grandezas, de las cosas que hacemos, de las cosas que nos va bien, y no de nuestras debilidades, y no de nuestras deficiencias. Y entonces empezamos a construir y alimentar el falso yo. Lo mantenemos, lo exponemos, incluso lo promovemos. La realidad de Adán es que está desnudo y siente vergüenza y quiere ocultarse. Pero cuando lo oculta, ¿saben qué pasa? El falso yo se prolonga y se prolonga el infortunio. Tan peligroso, amados hermanos, como el falso yo representado en el drama de Adán, tan peligroso como el pecado original, es así de peligroso el falso yo. La prolongación del pecado original te roba la vida eterna, pero la prolongación del falso yo te roba la vida plena, la existencia auténtica. ¿Pueden haber Adanes ministros? ¿Existirán Adán ministros que han levantado un arbusto del falso yo? ¿Habrán ministros que ocultan su ignorancia detrás de un arbusto llamado falso conocimiento? Que ostentan sus pocos conceptos evidenciando que en realidad carecen de ellos. Esos Adanes a quienes Dios no les puede hablar porque se ocultan detrás de la crítica incesante a cualquiera que predica que no sean ellos, o se consideran a sí mismos superiores, incapaces de recibir palabra de Dios. El falso yo es cuando nos volvemos cazadores de palabras solamente para dar, pero quedándonos al margen de recibir y de ser realmente confrontados con la palabra de Dios. Creo que Apocalipsis en su capítulo 3, en la iglesia, el mensaje a la Odisea le llama tibieza, es lo más cercano. Aunque no le llama el falso yo, y aunque no le llama la desnudez, como en el caso de Adán, sí habla de una desnudez. Y lo liga con un término muy común para los de la iglesia de la Odisea, la tibieza. No hay nada que le cause náuseas a Dios que el tibio. No hay nada que Dios aborrezca más y quiera vomitar que la tibieza. Que aquel que vive en los dinteles de la puerta del templo no está dentro, pero tampoco está afuera. Esa tibieza que consiste en no sentir a Dios ya, que nos deja incapacitados para recibir, y con el falso engaño de que solo nosotros podemos dar, pero ya no estamos capacitados para recibir. Te voy a vomitar de mi boca, le dice Dios en la Odisea. ¿Acaso Dios tendrá que vomitar a algunos ministros en el siglo XXI? ¿O acaso Dios está vomitando ministros en el siglo XXI? ¿Qué tengo que hacer entonces? Regresemos a Adán. Vayamos a Adán. Y pensando en esto, hermanos, puse estas líneas acá. Oh Adán, que te sigues escondiendo de Dios, que corres detrás de los arbustos para evadir la mirada del Señor. ¿No se esconde el Adán contemporáneo detrás de los arbustos de la aprobación y los aplausos? ¿No son los arbustos el gran orgullo a través del cual se ocultan los verdaderos miedos, las grandes tristezas y la baja autoestima? ¿No se esconde el Adán actual detrás de los arbustos de la falsa imagen
de la falsa personalidad, de la falsa cristiandad. Pero Dios se sigue paseando por las calles de la ciudad, por los parques, por los templos, por los pasillos de los seminarios, por las avenidas. Y al igual que antaño, hace la misma pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde te quedaste? Adán, ¿acaso no te das cuenta que te has perdido? ¿De quién te escondes, Adán? ¿De mí o de ti? Querido Adán, no es que yo no sepa quién eres y dónde estás, oh Adán, ¿lo sabes tú? Sal a mi encuentro, Adán. Arranca esas hojas de higuera. Abandona el arbusto para que descubras que por debajo no tienes nada. Muestra lo que realmente eres y permite que yo cubra tu desnudez con la suave piel del cordero. Oh Adán, acepta que eres débil. Acepta tu debilidad. Y es en ese punto, amados hermanos, donde quiero llegar. Es a este punto. Aquí no habemos semidioses. Aquí no habemos superhombres. Aquí estamos gente débil, con tantos defectos, que debemos estar abiertos a que Dios trabaje en nuestras debilidades, a que Dios tome el cincel y el martillo y empiece a labrar en nosotros un hombre nuevo y real. Aquí estamos el barro en las manos de Dios. No son discursos para decirse somos barro. Suenan bonitos, no es para cantarse, es para salir allá y mostrarnos tal y como somos. Eso significa ser barro. Eso significa ser arcilla. Significa abrirnos, mostrarnos tal y como somos y decirle al otro: soy débil, fallo, tengo problemas, y decirle a Dios: Señor, este soy yo, pero yo sé que puedes hacer de mí algo mejor de lo que soy. Los ministros no quieren aceptar que son débiles. Uno de los grandes dramas del ministerio es que el pastor no acepta que es débil, acepta que es superpoderoso. Y hay OCM, OMC y todas las OM que quieran, y los pastores no van, no buscan ayuda. Yo no sé si hubo aquí algún miembro de la OCM o OMC, no sé cómo se llama. Y no me dejará mentir que difícilmente se abren y dicen: este soy yo realmente. No lo hacen. ¿Por qué? El arbusto es más seguro. El arbusto es más agradable. El arbusto está bonito para esconderse. ¿Dónde estás tú?, pregunta Dios. Y los que se van, estimados ministros, quiero que se lleven por favor esta reflexión. No mandamos dioses o semidioses. Mandamos ministros humanos llenos de debilidades. No mandamos gente terminada. No mandamos gente perfecta. Mandamos hombres y mujeres que todavía luchan con su humana debilidad y que necesitan mostrarse a Dios tal y como son para dejar que Dios siga trabajando en ustedes. Y les digo a los que se quedan: no lo hemos logrado todo, como dice el apóstol Pablo. No es que ya lo tenga todo y ya sea perfecto. No soy el perfecto. Soy tan débil al punto que Dios me tuvo que decir: bástate mi gracia, dice Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero para eso el ministro tiene que salir, tiene que mostrarse. El hombre y la mujer tienen que mostrarse y decirle: Señor, débil soy. Estoy lleno de defectos, Señor. Y solamente así, estimados hermanos, solamente así podremos recibir la aceptación de Dios. ¿Te has preguntado si Dios quiere tus dieces? ¿Te has preguntado si Dios quiere tus cienes? ¿Te has preguntado si Dios quiere la imagen bonita que proyectamos? Nos hemos preguntado: ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que impresiona a Dios de nosotros? ¿Saben qué? Cuando Adán salió y le dijo: Señor, es que tuve miedo y me escondí. Estoy desnudo. Y como estaba desnudo, me escondí.
porque estoy lleno de defectos, porque me da vergüenza presentarme delante de ti, porque me da pena, Señor, decirte que tengo pensamientos sucios, que he visto cosas malas, que he hecho cosas malas. Me da vergüenza, Señor, decirte que no soy tan responsable, no soy tan bueno. Me da vergüenza, Señor, decirte que me faltan muchas cosas. Me da vergüenza. Prefiero mejor decirte lo grande y sublime que eres, pero no hablemos de nuestras debilidades. Esas vamos dejándolas a un lado y hablemos mejor de las grandes cosas que yo tengo y que yo hago. Pero cuando Adán le dice, Señor, tuve miedo, estaba desnudo y me escondí, entonces el Señor le hizo una ropa nueva y lo cubrió, como un mensaje para todos nosotros de que Dios quiere que nos presentemos tal y como somos, que dejemos el arbusto. Al mismo tiempo que se enseñaba y se anunciaba el segundo Adán. Y en Mateo 3:17, cuando el segundo Adán sale de ser bautizado, se escucha una voz del cielo, que en su última parte, como lo narra Mateo, dice, este es mi hijo, dice la traducción en lenguaje actual. Yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Esas palabras no son exclusivamente para Jesús, son para ti y son también para mí. Que escuchemos del Padre, este es mi hijo, lo amo mucho y estoy muy contento con él. Desde el momento en que somos transparentes con el Señor, entonces Él nos dice, tú eres mi hijo. El primer Adán, estimados hermanos, se esconde de Dios. Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Pero el segundo Adán llega delante de Juan el Bautista y le dice, vengo a que me bautices. Y ante la sorpresa y ante lo atónito que es el escenario para Juan, y él contesta como quizá debió de haber contestado, yo debería ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. El segundo Adán le dice, aquí estoy, bautízame. No se esconde, no hay arbustos para el segundo Adán, no tiene que aparentar nada, no tiene que esconder nada. Dice, este soy yo, bautízame. Y al salir del agua, entonces los cielos se abren y dice Dios, este es mi hijo, lo amo mucho y en él me complazco, como dice otra versión. ¿Saben qué? Dios no se va a complacer de nuestros logros, Dios no se va a complacer de nuestras victorias, Dios no se va a complacer del arbusto que hemos fabricado y que tan bonito lo hayamos fabricado. Dios se va a complacer cuando nos mostremos tal y como somos y entonces recibamos la aceptación de Dios y que Él nos diga, eso es lo que yo quiero, tú eres mi hijo amado, te amo mucho y estoy muy contento contigo. Termino aquí. Pablo recomienda, ten cuidado de ti mismo, como si anticipara que es necesario identificar el verdadero yo y separarlo del falso yo. Ten cuidado de ti mismo, dice Pablo. Implica eso, cuidar de ti y no cuidar del falso yo. Y a veces vivimos y gastamos energías y tiempos en cuidar el falso yo, cuando la recomendación del apóstol es, ten cuidado de ti mismo, de eso que tú eres, de eso que tú sabes que eres. Ten cuidado de ti mismo.